Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Después de un periodo de descanso, pues aquí os traigo un nuevo vídeo. En este caso es de instrumentación de proceso. Y puesto que ya os dejé algún vídeo explicando pues medidas de presión o calibración de instrumentos, los conceptos teóricos, pues me gustaría en este vídeo que vierais de una manera más práctica el cómo se realiza el calibrado o el acceso a la calibración de los parámetros de un instrumento inteligente, de un instrumento smart. Y para ello utilizaremos el protocolo HART, el protocolo HART que ya mencioné en otros vídeos y que nos va a servir para poder acceder no solo a la parte medidora, a la parte de salida, digamos, del instrumento de medida, sino que podemos acceder, gracias al protocolo HART y a la utilización de un módem como el que estáis viendo en pantalla, un módem, en este caso es un Viator, que es un Bell 202, un módem HART, con conexión USB, y a través de un software que nos proporciona Siemens, que es el PDM en la versión 8.1, pues utilizando estas dos herramientas, la parte del hardware y la parte del software, pues de una manera muy sencilla podremos llegar a saber todos los parámetros que tiene en la memoria este instrumento. En este caso y en este vídeo, para centrar las cosas sobre un instrumento cualquiera inteligente, pues como veis en pantalla me he centrado en un medidor de caudal, un medidor de flujo que no es otro que el ProWirel 72, bueno, esa pronunciación inglesa, perdón, pero bueno, el ProWirel 72 de Endreshauser, y que nos va a servir de excusa para bueno, tener un instrumento accesible mediante este protocolo HART. En este caso vamos a dividir el vídeo en dos secciones. Por una parte, la parte del instrumento que vamos a utilizar, el cómo vamos a cablear para montar nuestra red HART, no es una red HART, pero bueno, nuestro lazo HART, y cómo se accede, ¿de acuerdo?, al instrumento a través del software, del PDM, ¿de acuerdo? Esas van a ser las dos partes del vídeo. Entonces, empezando por la primera parte y viendo el instrumento, fijaos que este ProWirel 72 es un medidor de caudal de tipo vórtice, detecta vórtices. Si queréis, en otro vídeo explico la teoría de este tipo de medición, pero bueno, así de una manera rápida, como veis en pantalla, pues este medidor, en la parte que está en contacto con el proceso, pues tiene un perfil, que es el que veis ahí al fondo, que estoy señalando ahora mismo, un perfil en forma triangular o casi triangular, trapezoidal más bien, y en la parte superior veis que sobresale una laminita. Esa laminita es el final de un balancín. En la parte contraria a esa laminita que sale en la parte superior del instrumento de medida, pues estaría un doble condensador cuya placa central sería precisamente la otra parte del balancín. Cuando empieza a haber caudal, pues se van formando alternativamente a uno y otro lado del perfil trapezoidal, pues vórtices. Los vórtices no son más que vacíos, unas depresiones, y en función del caudal que circule por ahí, pues los vórtices se van generando a más o menos velocidad. Claro, esas zonas de vacío hacen que esa laminita, que es muy sensible a esos cambios de presión, pues se vea atraído por el vacío o sea empujado por la sobrepresión del otro lado. De tal manera que al final lo que se produce es una vibración de esa laminita. Una vibración que va a ser proporcional al caudal que esté circulando por la tubería en ese momento, ¿vale? Dicho esto, espero que me haya explicado con claridad. Bueno, si no, cualquier tipo de duda que os surja al respecto lo dejáis en los comentarios y os trato de responder. No obstante, ya veis en la placa de características de este elemento, bueno, pues que nos hace referencia al número de serie, al código del aparato y demás. Y lo que más nos interesa es a qué tensión tengo que alimentar este aparato de medida. Ahora mismo, nos interesa saber las condiciones eléctricas más que las mecánicas,
aunque por supuesto, bueno, de cara a insertar, a meter el instrumento de medida en un proceso, pues sí que necesitaríamos saber, bueno, pues los márgenes de medida que me permite realizar este instrumento, para ver si puedo adaptarlo al proceso, ¿eh? Dicho esto, pues ya veis que en la placa de características la alimentación estará entre 12 y 30 voltios en corriente continua. Por eso vamos a utilizar una fuente de alimentación externa para darle alimentación al instrumento de medida. Y por otra parte me hace referencia a la salida del instrumento. Me dice que la salida va a ser una variación entre 4 y 20 miliamperios. Y además nos pone un dato interesante, que tienen que poner todos los instrumentos inteligentes compatibles con HART, y es precisamente eso, la palabra HART, Highway Addressable Remote Transducer, HART. Es compatible con nuestro protocolo, con el protocolo que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a empezar explicando cómo vamos a conectar el módem HART con nuestra fuente de alimentación y con el instrumento. Si os fijáis, el instrumento en el interior nos trae una plaquita de características, como la que veis aquí, de conexionado, que es la que estoy mostrando en pantalla ahora mismo, y en esa plaquita nos dice las conexiones que hay que realizar, bien para la alimentación o bien para tener una salida en tensión o una salida en corriente. Los 420 miliamperios estarían conectados a las clemas 1 y 2 que veis ahí, ¿vale? Las clemas 1 y 2 nos marca. Nos dice que tengo un conector enchufable, y ese conector enchufable, dependiendo dónde lo coloco, en los terminales 1 o 2 sería para la 420 y en los 3 y 4 para la salida en tensión digitalizada, ¿vale? Bien, en pulsos. En nuestro caso vamos a utilizar la salida analógica 420 miliamperios, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver físicamente cómo hemos conectado el aparato, ¿de acuerdo? Si os fijáis, yo tengo conectado el aparato a una fuente de alimentación. Fijaos que salgo del positivo, y del positivo hay ahí una resistencia, si os fijáis. Bueno, esa resistencia es una resistencia de 250 ohmios. Y es una resistencia de carga, ¿de acuerdo? De carga necesaria para la comunicación HART. Si os fijáis, a uno y otro lado de esa resistencia están colocadas dos sondas, que son las dos sondas que comunican o que llevan a mi módem HART. ¿Por qué los pongo ahí? Porque por experiencia, si ponemos las dos sondas a uno y otro lado de la resistencia, en esos puntos exactamente, nunca tendremos problemas de comunicación HART. Jamás, ¿vale? Hay otros puntos de comunicación, otros puntos donde poner esas dos ondas, pero acordaros, si no los ponemos justo en bornes de la resistencia, por mi experiencia personal, y aquí es una experiencia personal mía, nunca he tenido ningún problema de comunicación HART poniendo las ondas a uno y otro ese borne de la resistencia, ¿vale? Luego positivo, resistencia de carga del lazo para la comunicación HART, y las dos sondas a uno y otro lado. Bueno, pues de la salida de la resistencia vamos hacia nuestro instrumento de medida. Entramos al positivo de nuestro instrumento de medida, ahí lo veis, salimos por el negativo. En medio de esos dos terminales estaría la electrónica. Y siguiendo por el negativo, volvemos a la fuente para cerrar el lazo. ¿De acuerdo? Acordaros, antes de conectar el lazo, esto es una recomendación general, antes de conectar cualquier aparato de medida, acordaros de tener la fuente desconectada, la fuente de alimentación, y con el lazo desconectado de esa fuente, acordaros de asegurar que la tensión que vaya a dar la fuente cuando conectemos el lazo sea la correcta, sea la adecuada, ¿vale? Bueno, sigamos. Así pues, ya hemos visto cómo se hace un lazo HART, ¿vale? Positivo, una resistencia,
en bornes los dos bornes del modem hard, seguimos hacia el instrumento, las entradas de alimentación de 420 mA, es a 2 hilos, por lo tanto la alimentación y la señal van por los dos mismos hilos, negativo y al negativo de la fuente, ¿vale? Ahí veis el modem hard como está conectado a través de un puerto USB al ordenador, ¿vale? Y en el ordenador pues lo que vamos a utilizar es el software que nos proporciona Siemens y que iré explicando en la segunda parte de este vídeo, ¿vale? Entonces, como resumen, quedaros con eso, ¿vale? Una manera de calibrar los instrumentos muy sencilla es mediante el protocolo HART, se utiliza en todos los procesos industriales y nos va a permitir acceder a todos los parámetros del aparato. Venga, un saludo y seguimos ahora mismo en la segunda parte. No os la perdáis porque esta es la buena. Venga, un saludo. Hasta ahora.